Así como hay árboles de clasificación, existen también árboles de regresión. Cuando una variable dependiente, es decir, la que queremos explicar, es un valor continuo, aplicamos árboles de regresión. Recordemos que en el caso de los árboles de clasificación, la variable dependiente es categórica, es decir, una clase. Compra o no compra, por ejemplo, ¿es fraude o no es fraude la transacción? Y así sucesivamente. Puede ser binaria, como los ejemplos que les acabo de mencionar, compra o no compra, o pudiera haber varias categorías, varias clases. En general, ambos tipos de árboles de regresión y de clasificación se caracterizan por los siguientes elementos. Primero, son procedimientos que subdividen sucesivamente los datos en grupos o subgrupos homogéneos. Luego, utilizan una variable dependiente, la que queremos entender y explicar, y una o varias variables independientes, muchas veces son muchas variables independientes, es decir, la que creemos que pudieran explicar el comportamiento de la variable dependiente. En resumen, tenemos una dependiente, la que queremos explicar, y varias independientes, que es con lo que creemos que se puede explicar la anterior. El resultado no es necesariamente simétrico, es decir, la cantidad de ramas o nodos, como se le llama, de un lado del árbol no es necesariamente la misma del otro lado. Estos árboles permiten capturar las interacciones entre variables o factores, es decir, no se asumen que esas variables son independientes, sino que su estructura, el algoritmo permite detectar esas interacciones, lo que lo hace bien poderoso. Permite clasificar de una manera muy simple y muy intuitiva. Es decir, cuando veamos un árbol, ustedes van a poder entender muy fácilmente en qué consiste, cuáles son los diferentes grupos que conforman ese árbol. Por ejemplo, los potenciales compradores, dónde se ubican, en qué nodo se ubican, y podemos fácilmente visualizar esos diferentes nichos. ¿Ok? Eso no es igual, no es el caso cuando tenemos algoritmos mucho más complicados como las redes neuronales, que nos van a permitir predecir muy bien también, pero no necesariamente va a ser fácil la interpretación. Al contrario, la interpretación de una red neuronal es prácticamente imposible, pero funciona. Veremos para qué y por qué se utiliza esa otra técnica. Finalmente, el punto último es que producen grupos homogéneos entre sí y distintos uno de los otros. Y esto, del punto de vista estadístico, son significantes. Esas diferencias son significativas del punto de vista estadístico. En este ejemplo sencillo vemos un árbol con el nodo superior denominado raíz, con la información correspondiente a la totalidad de la muestra analizada. En este ejemplo, la tasa de respuesta a una campaña de mercadeo fue del 10% para muestra de 1000 personas analizadas. El algoritmo determina qué variable independiente suministrada discrimina más entre los subgrupos. En este caso, parece ser el estado civil. La tasa de respuesta de los divorciados fue la mayor, con un 12.5% versus 10% de los solteros y solo un 5% de los casados. Luego, el algoritmo sigue calculando para esos nodos, llamados hijos, qué otra variable independiente discrimina, es decir, se repite el procedimiento anterior para cada subnodo obtenido. En este ejemplo, vemos que el nodo de los divorciados se abre en dos subnodos hijos, los que tienen mascota y los que no tienen mascota, es decir, los divorciados que tienen o no tienen mascota. Observamos que los que tienen mascota, y si son divorciados, tienen una tasa de respuesta del 50%. El procedimiento se repite mientras sea significativa desde el punto de vista estadístico la diferencia entre grupos, o hasta que se cumpla algún criterio de parado, por ejemplo, el número máximo de ramas o el número mínimo de personas en cada nodo.
Aquí vemos dos ejemplos de árboles obtenidos con dos algoritmos de árbol de clasificación o regresión distintos. El de la izquierda es un árbol de clasificación basado en el algoritmo Shade. Shade significa en inglés detector automático de interacciones basado en chi cuadrado. Y a la derecha tenemos un árbol de regresión utilizando el algoritmo más reciente, que es el CART, que es un árbol de clasificación y regresión. Este último caso, el de CART, las divisiones o los splits son binarios. En el caso de CART se divide siempre en dos el árbol, ¿okay? Uno a la izquierda y otro a la derecha. En el caso de Shade no es así, como lo pueden observar. El Shade, a pesar de que en principio es un árbol de clasificación, también se puede usar para predecir valores. Por ejemplo, en este otro árbol que está basado en Shade, tenemos lo siguiente. Vemos que el promedio de compra de los clientes, si vemos el nodo superior, el nodo raíz, el promedio de todos los clientes es de 155 euros, dólares, lo que queramos, por transacción. Este promedio sube de 155 a 223 si el cliente es mujer. ¿Okay? Vemos que las mujeres a la izquierda tienen un promedio de compra de 223 y los hombres solo 75. El promedio ponderado por la cantidad de hombres y mujeres nos da 155. Profundizando del lado izquierdo, es decir, del lado de las mujeres, vemos que el estado civil es la siguiente variable para el caso de las mujeres que discrimina más a los siguientes grupos. En efecto, las mujeres casadas compran más que las otras, como podíamos esperar o no. En promedio, las mujeres casadas gastan en promedio por transacción 267 euros. Y este grupo a su vez se divide en otros tres, según el número de hijos que tenga la persona, llegando a un máximo de 320 euros por transacción para las mujeres casadas con más de 2 hijos. Este procedimiento nos permite identificar los nichos que nos pudieran interesar más en caso de futuras campañas o al recibir una llamada al contact center, prediciendo por las características demográficas del que llama a qué grupo de clientes pudiera pertenecer el contacto y ejecutar las acciones predefinidas para cada grupo. De manera similar, vemos aquí un árbol creado esta vez con el algoritmo CART, donde pronosticamos, en este caso, el nivel de riesgo de fraude según los datos del cliente. Observamos que las divisiones son binarias, pero la manera de interpretar los resultados es muy parecida a la del ejemplo anterior basado en Shade. Por ejemplo, aquí vemos que el fraude general a nivel de la empresa tiene una proporción del 5%. 5% de las transacciones fueron fraude, pero vemos que esa probabilidad de fraude sube al 15% si el ingreso es de bajo o si es desempleada la persona. Estos son datos ficticios, un ejemplo inventado para ilustrar con fines pedagógicos. Luego vemos que ese 15% también sube a 27% según el nivel de educación de la persona. Es decir, si tiene ingresos bajos, está desempleado y además tiene un nivel de educación media o inferior, esa probabilidad de fraude sube al 27%. Eso nos sirve para justamente minimizar riesgo en la empresa, en este caso, para alertarnos de un potencial fraude cuando llegue una persona con ciertas características similares a las de los de estos nichos. ¿Alguna diferencia entre Shade y CART y en general entre los árboles de clasificación como el Shade y los de regresión como el CART? Son las siguientes. Para el Shade, para los árboles de clasificación, la variable dependiente debe ser categórica. En cambio, para CART puede ser métrica, ¿sí? En la mayoría de los casos, para regresión tiene que ser métrica. Las variables independientes, a su vez,
para shade deben ser categóricas y para cart estas pueden ser también numéricas y categóricas. Los algoritmos de división son diferentes. El shade utiliza la prueba chi cuadrada para determinar la diferencia más significativa. En cambio, el cart utiliza otro criterio que se llama el índice Gini. El shade permite tener varios grupos, es decir, debajo de un nodo podemos tener múltiples subnodos. En cambio, el cart hace divisiones binarias, una a la izquierda y otra a la derecha. Y también tienen distintos criterios para parar de crecer el árbol, ¿sí? Y eso se parametrizan bien sea en el código o en los argumentos de las funciones que vamos a utilizar. Este tipo de algoritmo, los de clasificación, se utilizan ampliamente en áreas de la salud para predecir, por ejemplo, si unas células son cancerígenas o no, en función de otras características, otras variables que se pueden medir. O bien, si por el resultado de un examen el paciente tiene cáncer o no. De nuevo, según ciertos indicadores, qué probabilidad hay de que tenga cáncer o no. Similarmente en la banca, se utilizan para detectar posibles fraudes en las transacciones de tarjeta de crédito o en mercadeo para clasificar a los clientes actuales o potenciales según su probabilidad de compra en una futura campaña, por ejemplo. Los árboles de clasificación de decisión son extremadamente rápidos en la clasificación de los nuevos registros y tienen otra ventaja. Como vimos en los ejemplos anteriores, los resultados son fáciles de interpretar, son intuitivos, en especial para los casos de árboles pequeños. Y finalmente, la exactitud es comparable a la de otras técnicas mucho más complicadas de clasificación para conjuntos de datos simples. Es decir, en muchos casos la exactitud es muy buena y tiene la gran ventaja de ser muy fácil de interpretar. Para nosotros que estamos en los negocios, nos interesa muchas veces entender qué es lo que está pasando, por qué hay fraude o no, entender cuáles son las variables. En otros casos no es tan obvio. Con otros modelos que veremos, no es tan fácil esa interpretación. Este workflow que acabamos de ver, como la mayoría de los que veremos en este curso y en la vida real, se basa en el proceso de minería de datos que vimos en la sección introductoria. En efecto, empezamos por tener los datos seleccionados, ubicados y limpios y transformados según los requerimientos del algoritmo que vayamos a utilizar. Este es el example dataset. Ahí están los datos. De ahí tomamos una muestra de esto dividida en dos. Es decir, una parte de esa muestra se va para el training set, que es la fracción de los datos dedicada a entrenamiento, al aprendizaje. Son los datos a partir del cual el modelo va a aprender a ver patrones. El resto de la data, el test set, es para validar, como dijimos antes, el modelo creado. La fracción de datos para entrenamiento va al nodo del algoritmo seleccionado, por ejemplo, árbol de decisión o red neuronal. Se crea el modelo, ¿okay? El modelo genera un resultado que va al nodo scorer, que es donde se compara el resultado de predicción del modelo con los datos reservados que están en el test set, los datos reservados para testear, y vemos con la matriz de confusión que vimos antes y todos los parámetros anteriores, la curva ROC que vemos también graficada acá,
cuál es el desempeño, qué tan bueno es el desempeño de este modelo, qué tan bueno es este modelo en predecir lo que estamos prediciendo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.